vamos a empezar con el tema de los ortomyxovirus, que es el virus de la influenza, que es bastante común en nuestro medio poder escuchar sobre esta patología que puede llegar a afectar de una forma muy importante, sobre todo en la población vulnerable, ¿no? Me refiero a los niños, especialmente los niños que son menores de 5 años. Puede llegar a afectar precisamente por el sistema inmunológico que se encuentra disminuido. Un poquito de historia ya para que puedan saber de dónde se ha originado este virus. Ya ha sido descrito, ¿no? Ya como una palabra que era la gripe del siglo 5 antes de Cristo, y una primera pandemia, ¿no? Que ha sido registrada, identificada, que ha ocurrido en 1580, y desde ese momento es donde se han detectado varias pandemias, ¿no? En el siglo XX también la denominaron como la gripe española, y luego la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, ¿no? En el 57, en el 68, y la gripe rusa. Esto se debió a que se ha podido identificar distintos tipos de virus, ¿no? Y eso se debía a las modificaciones o a las derivaciones genéticas que presentaban. Más que derivaciones genéticas, eran cambios antigénicos que presentaba el virus a través de la mutación, y el lugar donde se presentaban, entonces ya le colocaban la denominación, ¿no? Como aquí indica, ¿no? Asiática, Hong Kong, rusa. Y los nombres reflejan la creencia popular acerca del origen de la infección, aunque se sabe que la mayoría de estas gripes se originaron en China, pero sin embargo también se han encontrado en estas regiones. Ahora, tiene una derivación de unas palabras que influenza o flu también se lo denomina. De esa denominación es donde nace la palabra gripe, y toma su nombre de la creencia de los hombres de la Edad Media, en que era la influencia de los astros, o sea, de unos seres celestiales y astros, ¿no? Que son los que provocaban, ¿no? Los provocaban la sintomatología y la presencia de esta enfermedad. Vamos a ir añadiendo las personas. Repito, por favor, admitir. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, en nuestro medio, sin embargo, se adoptó el término ruso de gripe, ¿no? Entonces, ese término indica que se trata de ataque, ¿no? Precisamente por los síntomas que se presentan y se siguen presentando, ¿no? Como ser la fiebre, tenemos el lagrimeo, la rinorrea, el malestar, dolor articular y generalizado, inapetencia, varios síntomas, ¿no? Que pueden estar asociados. Ahí tenemos las denominaciones, y les decía que en estos años es donde se han registrado estos subtipos de influenza de tipo A. Los tipos de influenza van a ser de tipo A, de tipo B y de tipo C, pero sin embargo el más importante y el que nos interesa a nosotros como médicos, ¿no? Y sobre todo a ustedes, es el de tipo A. Ahí tenemos el registro de las pandemias, o sea, el año, y también el subtipo, ¿no? Porque, como les decía, como existían cambios antigénicos y derivaciones genéticas, el cuerpo ya no lo reconocía como una gripe tipo 1, digamos, ¿no? Un H1. Entonces dijeron, no es la gripe H1, entonces es la H2. Entonces le empezaban a dar otras denominaciones precisamente por estas desviaciones y cambios antigénicos que existen, ¿ya? Aquí, por ejemplo, probable cepa de gripe porcina, ya en el 47 el H1N1, la H2N2, que es la gripe asiática, la de Hong Kong, la H3N2, ya. Esa parte deseo mostrarles, pero tampoco quiero que ustedes hagan el esfuerzo de memorizarse, ¿no? Puesto que lo que más se pretende es que ustedes entiendan el tema, sepan identificar la sintomatología, hacer el diagnóstico y sobre todo vean lo que es la patogenia y de la influenza, ¿ya? Sin embargo, les estoy mostrando con fines más que todo didácticos y de que ustedes sepan. Tenemos algunas otras derivaciones, la de la hemaglutinina H9, que ha provocado la muerte de 6 a 18 individuos infectados en Hong Kong,
digamos, ¿no? Con menor mortalidad. La H5 ha reaparecido en el sudeste asiático y existía una alta tasa de mortalidad en pacientes expuestos a aves de corral, ¿no? No olvidemos que esta enfermedad no es una enfermedad antroponótica, es decir, no solamente va a afectar al hombre, es una enfermedad que también afecta a los animales. Muchos de estos animales, como ustedes pueden ver en la imagen, son precisamente aves de corral y también porcinos. Porcinos también pueden llegar a estar afectados. Y como el hombre entra en contacto con estos animales, de alguna forma puede llegar a adquirir, ¿no? Yo les decía en el One Health, una sola salud que no solamente involucra al hombre, sino que también el entorno, ¿no? Aquí ya estaríamos hablando, ¿no? De que los animales también pueden estar afectados y si ellos también están enfermos, también afecta al hombre. Ya, entonces no solo preocuparse de la enfermedad del hombre, sino también preocuparse de la enfermedad de los animales, ¿verdad? Y del medio ambiente. Entonces aquí se lo denominó como la influenza asiática aviar de alta patogenicidad, ¿no? Y ahí tiene la denominación. Y luego también algunas infecciones registradas en más de 700 personas en Indonesia, Vietnam, Egipto, Europa y Canadá. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad, se puede decir cosmopolita, pues realmente es universal, no tanto universal, sino que puede llegar a afectar a cualquier lugar del mundo, ya, y en cualquier momento y en cualquier condición climática. Porque como ustedes saben, en nuestro medio también tenemos influenza, ¿no? Pero no es una condición, digamos, que el virus precise, ¿no? Mantenerse. De hecho, el virus lo único que precisa es las células, ¿no? Porque se alimentan prácticamente de las células, ¿no? Entonces, algo más de historia, también puede que, ¿quién ha aislado por primera vez el virus? Ha sido Wilson Smith en 1933. Y pues los que afectan al humano van a ser de tipo A y B. Ya el de tipo C no parece ocasionar mucha enfermedad, pero sí también puede llegar a ocasionar al humano, puede llegar a afectar, mejor dicho, afecta casi exclusivamente a los humanos, ¿no? Y es menos común que la influenza de tipo A. Puede llegar a mutar cerca de 2 o 3 veces más lentamente que la influenza de tipo A. Entonces, lo que en resumen nos indica este párrafo es que el de tipo A es el más frecuente, es el que va a ocasionar mayor afectación en el humano y es el que va a tener mayor, ¿cómo se dice? Modificación genética, ¿ya? Modificación genética y puede llegar a mutar. Entonces, este virus de tipo A, influenza, presenta 16 tipos diferentes de hemaglutininas, ¿ya? Desde el H1 hasta el H16 y 9 tipos de neuraminidasas, que esas van a formar parte de lo que es el virus. Ahorita lo vamos a ver. Esa desde la N1 hasta la N9. Dos proteínas de superficie que determinan las distintas variantes, ¿no? Esos son los que determinan las variantes antigénicas del virus y que se utilizan para su identificación. Ya el virus mide entre 80 y 120 nanómetros, es muy pequeño, tiene también una característica, ahorita lo vamos a ver, es bastante pequeño, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos parte de lo que va a ser el recambio antigénico, ya, y la derivación genética que puede existir. La derivación existe generalmente en una sola especie, ¿no? En este caso en el humano. Pueden existir copias desiguales y cuando existe un cambio antigénico, ocurre ya en combinación con los animales. Es decir, el hombre puede contagiar, digamos, al cerdo o el cerdo al hombre y de esta manera este cerdo adquiere la infección por parte de las aves de corral, puede en ese momento cambiar lo que es la modificación genética del virus, ¿ya? Y el humano cuando entra en contacto, entonces nuevamente va a hacer ese recambio antigénico, y eso se le denomina recambio antigénico. Y es por eso que ocurren grandes pandemias, porque cada vez existen nuevos virus, si se podría decir así. Por lo tanto, la vacunación tiene que ser constante, ¿no? Mínimamente anual y sobre todo a las personas que tengan baja inmunidad, precisamente porque existe lo que es este cambio antigénico y eso se lo denomina así, ¿ya? Como cambio antigénico. Y si hablamos de una sola especie, en caso del humano, es una derivación genética más que todo, ¿ya? Ahí te lo vamos a ver más a detalle.
Entonces, son el principal determinante de morbilidad y mortalidad causadas por esta enfermedad, por enfermedad respiratoria, ¿ya? Entonces, yo podría decir que es más, sobre todo, en las personas, digamos, que están con una disminución del sistema inmunológico, puede llegar a afectar gravemente, puede llegar a ser mortal, porque no olvidemos que cuando bajan las defensas y las defensas tratan de eliminar el virus, puede llegar a predisponer otro tipo de infecciones, ¿no? Que también pueden ser respiratorias. No olvidemos que algunos microorganismos como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, pueden llegar a actuar como oportunistas en ese momento y provocar neumonías y, de hecho, provocar lo que es una sobreinfección y de esa manera producir la muerte. Ya, a veces se presentan brotes de infección como epidemias y pandemias. Bueno, eso ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Poseen un reordenamiento característico con cambios antigénicos de las glicoproteínas en su superficie viral. Ya, entonces las que pueden llegar a influir en ese cambio, ya, porque el cambio parte desde el núcleo, o sea, parte desde el interior de la célula, y va a afectar lo que va a hacer a todo lo que son a las proteínas, porque ustedes saben que cuando existe lo que es la copia del material genético, se tiene que construir, o sea, es como que estuviesen construyendo y fabricando nuevos virus, ¿no? Entonces, ese cambio se va a evidenciar más en las glucoproteínas, ¿ya? O sea, las que son H1, N1, por ejemplo, o son las proteínas H y N, la neuraminidasa y la hialuronidasa, va a llegar a ponerse en evidencia y se va a ir modificando y es por eso que le dan distintas denominaciones, ¿ya? Existen 3 tipos inmunológicos, que es la influencia tipo A, que es antigénicamente variable y es la que causa mayor de las epidemias. Ya, mucho ojo con todos estos datos que puede llegar a ser pregunta de examen. Se pueden conocer en humanos, aves acuáticas, aves de corral, cerdos, equinos, focas también, ¿no? Entonces pueden existir animales que pueden llegar a estar afectados por ese tipo de influenza. Luego tenemos la influenza tipo B, que solamente afecta a humanos y podemos ver cambios también antigénicos y puede llegar también a causar epidemias, pero no tanto como la de tipo A. Se menciona que la de tipo C es antigénicamente estable, es decir, que no se producen muchas modificaciones. Puede deberse a una parte de su estructura genética, de las cuales hace que no tenga que variar mucho en sus genes, ¿no? En las cadenas que presenta. Pero sí, digamos, en individuos inmunocompetentes es causa de enfermedades leves y también se ha visto que puede estar causado en humanos y porcinos. Ya para ver la estructura y composición y ya con lo que ya les había comentado, entonces este es un virus que mide entre 80 y 120 nanómetros de diámetro. El genoma es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un genoma RNA en sentido negativo. Entonces, si es en sentido negativo, necesita de una célula hospedera para que se vuelva positivo. O sea, inicialmente es de 5' a 3' y necesita ser 3' a 5'. Ya, entonces, para eso necesita las polimerasas, que son enzimas que ayudan, digamos, a hacer ese cambio, ¿no? En lo que va a ser la cadena. Ahora, tiene algo muy importante, son 8 segmentos de genoma. Entonces, son muchos segmentos de genoma. Y esa es una de las razones por las cuales existen las derivaciones genéticas, porque al ser muchos genomas, no, la célula trata de apurarse, porque en sí el virus estimula a la célula para que pueda hacer las copias de este material genético, entonces trata de hacer lo más rápido posible. Entonces, al hacer las copias producidas por los ribosomas y el empaquetamiento por el aparato de Golgi, entonces las copias no las realizan igual, se equivocan en realizar las copias, ¿ya? Y a eso se le denomina como derivación genética, ¿ya? O sea, así para que me entiendan, ¿no? En términos sencillos. Ahora, si estas copias, así, o diré estos virus mal copiados, si se puede decir mal hechos, van a pasar, digamos, a otra especie, por ejemplo, a las aves de corral, entonces ahí se estaría produciendo un cambio antigénico, porque las copias que están mal hechas, ¿no? Pero siguen siendo los mismos virus y ocasionando los mismos problemas,
las aves de corral pueden llegar a obtener estos virus y generar otras copias, ¿no? Y así sucesivamente se van generando copias que en sí van a ser iguales y no van a ser iguales. Y entonces eso se lo denomina cambio antigénico, ¿ya? Los de tipo A y B tienen 8 segmentos, ya eso lo habíamos indicado, y esa es una de las razones por las cuales existen estas mutaciones y por ende las grandes pandemias, ¿no? El de tipo C tiene 7 segmentos, ya que de repente no va a causar muchas pandemias, son segmentos estables, son más disciplinados, ya es más o menos, es como decirlo así, y carecen del gen neuraminidasa. Está conformado por proteínas estructurales y las no estructurales. Las proteínas estructurales son todas las que son propias del virus y las no estructurales son las que se forman nuevas proteínas que son parte del virus y parte del hospedador, es decir, de la célula hospedadora. Ya así para que me entiendan. Ahí tenemos las proteínas y estas van a ser las externas, la hemaglutinina, la neuraminidasa, como les había indicado. Ya ahí tenemos la hemaglutinina, neuraminidasa, las proteínas M2, las proteínas M1, que son las proteínas de membrana que se encuentran en la matriz del virus y algunas estructuras más, como las membrana fosfolipídica y las proteínas internas, ¿no? Ya que se van a formar ya digamos con el material genético que son las nucleoproteínas, proteínas M1, las PB2, las PB1, las PA, ¿no? Es complejo RNA polimerasa que van a conseguir. Yo les había indicado que necesitan una polimerasa, es decir, todo este complejo para que se pueda realizar lo que es la copia una copia de negativo a positivo, ya de las cadenas de ARN. Esas van a ser las no estructurales, ¿no? Las proteínas externas que son estructurales y las no estructurales, que son las internas. Estas son, ¿verdad? Proteínas no estructurales, la PB1, la F2, la N40. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hay varias personas que habían estado esperando. Ya les estoy incorporando. Bien. Luego tenemos esas proteínas, pues, que son no estructurales, que les decía que son el producto de toda esa maquinaria o la fabricación de material genético para crear nuevos virus. Entonces, estas van a ser, ¿no? Las que se encuentran internamente. Y las que son estructurales son ya, ¿no? La parte externa, que forman parte del virus. Ya hemos mencionado la M1, la M2, que son las de la membrana, la neuraminidasa y la HA, ¿no? La hemaglutinina, si me estoy confundiendo con la hemaglutinina se llama. Hemaglutinina, bien. Entonces tenemos este reordenamiento, un reordenamiento genético en antígenos. Un ratito, ahí. Ya, ahí tenemos, ¿no? El reordenamiento genético en antígenos. Aquí para que lo puedan distinguir mejor, que la neuraminidasa se encuentra a nivel de la superficie, tienen receptores y estos se van a unir con el ácido siálico, que son propias de las células, son receptores de las células respiratorias. ¿Ah? Y también la hemaglutinina, ¿no? Esas son glucoproteínas que se encuentran en la superficie, como ustedes pueden ver, tienen algunas características también en su estructura molecular. Y estas son las que determinan la variación antigénica de los virus de tipo A y B de la influenza y la inmunidad en el huésped. ¿Ya? Entonces son las que van a determinar. Y gracias a estos, ¿no? Y por eso son H1, N1, H2, N2, van a ser reconocidos por el sistema inmunológico, por las células del sistema inmunológico. Ahí vemos el ciclo vital, que bueno, no sé si decirlo ciclo vital, porque en realidad ese virus, no sé si, bueno, llega un momento en que sí se puede llegar a eliminar, ¿no? Entonces, pero el objetivo en sí del virus es que logra prácticamente su supervivencia, porque quieran o no, en algún momento de nuestro medio alguien está cursando con este virus. Entonces no está completamente muerto, ¿no? Entonces sigue multiplicándose.
Entonces tiene una serie de pasos y el primero va a ser que las partículas del virus de la gripe viajan en el aire o se quedan suspendidas en forma de microgotas y esas las denominamos como gotitas de fluye. Y están expulsadas por las personas infectadas, especialmente cuando estas tosen, hablan y están enfermas y no usan el barbijo, entonces estas fácilmente pueden llegar a infectar a otras personas. Cada partícula individual del virus alcanza lo que es el epitelio respiratorio. Ya les decía que la vía de infección de este virus es la vía respiratoria. Entonces, como es la vía respiratoria, va a afectar a las células del aparato respiratorio. Entonces, la hemaglutinina, que es la de superficie que les había indicado que era la que se une a los receptores, y esta es reconocida por los receptores del sistema inmunológico de las células defensoras del hospedador, se une lo que es al ácido ciálico por medio de que ese es un polisacárido de superficie, ¿ya? Tras la unión, la célula atrapa lo que es el virus, ¿ya? Lo reconoce y el virus descarga lo que va a ser su material genético, ¿no? Pero previamente se produce lo que es como una endocitosis, que es ayudada tanto por la hemaglutinina como el, la neuraminidasa, ¿ya? Entonces esos van a ingresar lo que va a ser al interior de la célula. Esas partículas emergen recubiertas de ácido ciálico, dice, a ver, recubiertas. Sustancia permanece tanto en la célula como en la nueva célula viral, la hemaglutinina del virus se unirá a ella, ¿no? Entonces, aquí nos está explicando de una forma muy resumida, ¿ya? Que quiere decir que el virus ingresa gracias al reconocimiento de la hemaglutinina, reconocida por el ácido ciálico por parte de las células del hospedador, que son células respiratorias, ingresa y nuevamente sale y vuelve a producirse, ¿no? El mismo mecanismo. Ahora, tiene un rol la neuraminidasa, ¿no? Del virus, disuelve lo que es el ácido ciálico de la superficie y permite así que las nuevas partículas pueden llegar a infectar a otras células, ¿no? Es como una puerta de entrada y una puerta de salida. ¿Qué ocurre? Ya aquí vamos a ver un poquito más a detalle. Estoy un poquito ronca. Ya, entonces aquí vemos lo que es la replicación del virus de la gripe. Ingresa, ¿no? Aquí tenemos el paso 1, se produce lo que es una endocitosis, se engloba, se provoca una decapsidación, ya necesita hacer la decapsidación para eliminar lo que es el material genético, ¿no? Aquí tenemos el ARN, que van a ser los 8 segmentos, en sentido negativo, nosotros queremos que sea en sentido positivo, pero para eso se tiene que ingresar, ¿ya? Ingresa lo que va a ser el núcleo. En el núcleo es donde se produce lo que es el recambio genético, ¿ya? El recambio genético. Esta célula puede ocurrir lo que son en todo lo que son las células fagocíticas, ¿ya? Y estas las que se van a encontrar sobre todo a nivel de la vía respiratoria, como también las células respiratorias, ¿ya? Necesitan muchas células para que se puedan replicar, ¿ya? Sí, y estas ingresan, se produce lo que es una replicación, ya una recombinación, y esas necesitan proteínas, por lo tanto los ribosomas, el retículo plasmático rugoso, brinda lo que son sus proteínas para que estas puedan llegar a tener una estructura y sus cadenas sean, ¿no? Acorde a una cadena de ARN, ya son empaquetadas por el aparato de Golgi y luego van a ser liberadas, ¿no? Y sin embargo, también allí las proteínas van a ayudar a conformar lo que van a ser su estructura del virus, ¿no? Que van a ser las partes de la membrana y todos los componentes que van a constituir las proteínas estructurales, ¿ya? Entonces ahí va a participar y van a ser eliminados por la célula, ¿ya? Entonces, ¿qué les decían? Aquí, por ejemplo, no hay una explicación, ¿no? Acerca de una de estas cadenas puede saltarse, digamos, al núcleo, o sea, no puede no ingresar y solamente situarse a nivel de la parte externa y cambiar, ¿no? Su estructura, van a existir algunas cadenas que van a estar libres, entonces se van a empaquetar y van a nuevamente sintetizar por el aparato
por el retículo endoplasmático rugoso, por los ribosomas, dándoles lo que es la forma, pero no van a ser copias similares, no van a ser copias similares, ¿no? Entonces, eso yo les decía que es una derivación genética. A veces no ocurre tal cual, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, pero para que se produzca esas mutaciones no existe esta así tal cual como nos menciona, ¿no? El proceso por el cual se elimina lo que es el virus por las células se denomina gemación. Vamos al siguiente, ahí tenemos también, ¿no? Aquí tenemos una, solamente para que vean, ¿no? Los 8 en forma más didáctica, que es la transcripción de los 8 segmentos de ARN. Ahí tenemos el ARN mensajero, que pues va a ser la transcripción del material genético, una traducción, luego la síntesis de esas proteínas, que son proteínas no estructurales, luego el ensamblaje viral, donde se produce ya la conformación de las estructuras, las proteínas estructurales, de las cuales van a constituir, ¿no? La parte externa y la parte interna del virus. O sea, es solamente una forma didáctica para mostrarles. El virus está sujeto a varios cambios, ¿no? Como en la diapositiva nos indica. Ahí se ve mejor. El primero se denomina un cambio, un giro antigénico, ya que consiste en unas pequeñas mutaciones puntuales de proteínas que son capaces de provocar una respuesta inmune. Si estas se suman, puede hacer que este virus sea irreconocible, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Porque dicen no hay memoria inmunológica, ¿no? Se supone que debería de existir memoria inmunológica, pero en este caso no. Y es precisamente porque estas proteínas realizan lo que es esta derivación genética y son diferentes, sus copias son diferentes a la copia inicial. Y es por eso que el sistema inmunológico no las reconoce, porque ellos han reconocido en el primer contacto, el primer virus que ha estado en contacto con el sistema inmunológico, pero cuando esas llegan a fabricar ya no las pueden reconocer, ¿ya? Y es por eso que cuando nuevamente puede adquirir lo que es la influenza, no la va a poder combatir, bueno, va a tener que volver a presentar la sintomatología. ¿Ya? Entonces, es como una nueva gripe, en pocas palabras, ¿no? Cada vez existen estas mutaciones, ¿ya? Entonces nos dice que tanto los virus de tipo A como los de tipo B están sujetos a este tipo de cambio y ese es el mecanismo de producción de las epidemias, ¿ya? El de tipo A puede variar de forma más dramática mediante un segundo tipo de cambio, y eso les decía que es un cambio antigénico. A eso se le denomina cambio antigénico. Lo que yo les decía de derivación genética es giro antigénico, ¿ya? Que también es conocido como giro antigénico. Este cambio antigénico ya pues es una mezcla prácticamente de partículas virales precedentes de cepas distintas. Y aquí nos dice las cepas distintas que puede llegar a ser procedente de distintos huéspedes, ya que son de distintas especies prácticamente. Entonces aquí existe ya es otro cambio, pero ya pues un cambio mucho más dramático, como lo dice, porque el cambio ya va a ser mucho mayor. Y pues el sistema inmunológico pues va a tener que nuevamente combatir, ¿no? Sin embargo, en estos cambios y cambios que existen de hospedador a hospedador, puede llegar a generar grandes mutaciones y provocar muchas complicaciones. En realidad, eso es una enfermedad que no sabemos hasta qué punto puede llegar a producir mutaciones y puede llegar un momento en que, como en el COVID, digamos, no se encuentre alguna cura o el sistema inmunológico no llegue a vencer ese tipo de virus, ¿no? Entonces, es una enfermedad realmente muy prevalente y de mucha importancia, ¿no? A largo plazo, sobre todo. Entonces, es totalmente nuevo, con hemaglutininas, neuraminidasas nuevas y es capaz de producir muchas pandemias, ¿no? Y pueden ser demasiado temidas, que no sabemos cuál puede ser su comportamiento, ¿ya? Clasificación y nomenclatura. Ahora ustedes dirán, ¿por qué en nuestros libros hay varias clasificaciones? Existen hasta zonas geográficas. Entonces, para que, como existen varias cepas y cepas, ¿no? Y son distintas, y en el registro de los PCRs, ¿no? Que se realiza en tiempo real, existían, ¿no? Diversas cadenas que son muy distintas. Lo vamos a denominar 1, le vamos a denominar 2, le vamos a denominar 3, y eso en cuanto a las cepas.
Geográficamente ya lo hemos encontrado en Hong Kong, le denominamos Hong Kong. El año de que hemos identificado, el 68, ya sí 68, entonces esa ha sido la denominación que muchas veces les han dado a estas nuevas cepas de virus de influenza, ¿no? Entonces por eso es así que aquí nos muestran, ¿no? El tipo B, el de tipo A, el hospedador, el origen, la cepa y el año, ¿ya? De aislamiento, aquí el 68, aquí el 30. Aquí lo mismo, ya, aquí no quiero que memoricen, pero sí quiero que entiendan. Ahí, ya, nomenclatura, por ejemplo, ¿no? El año de aislamiento, aquí tipo de proteína nuclear, más o menos los codifican de esta manera. El tipo de virus, el A. El origen geográfico, ya, USSR, creo que es la Unión Soviética o algo así, no recuerdo bien cómo es la denominación de esta zona geográfica. El número de cepa, 90. El año de aislamiento es 77, ¿ya? Entonces, es así como han denominado, ¿no? A estos virus de la influenza y los subtipos también. Luego, también quiero mostrar algo de las diferencias, y esa tablita también lo van a tener en el PDF. Los segmentos, cuántos segmentos tiene. La proteína, ya, que aquí tiene la proteína M2, aquí otro tipo de proteínas, el rango de huéspedes, o sea, quienes puede llegar a infectar, la gravedad también, ya, también eso les va a ayudar mucho, ¿no? El potencial epidémico, también que tiene amplio potencial epidémico, el tipo A, ¿ya? Puede existir desviación y cambios antigénicos, y aquí solo desviación antigénica, y aquí por lógica, ¿no? Por ejemplo, puedo preguntarles, ¿no? En el caso de una influencia tipo B, puede existir una desviación antigénica, puede existir un cambio antigénico, entonces, ¿qué me va a responder? Va a ser una desviación antigénica, ¿ya? Solamente. ¿Por qué? Porque solamente existen humanos, ¿no? Aquí también solo es desviación antigénica, pero muy pocas veces se ha visto entre humanos y cerdos, ¿ya? No es, de hecho, es muy leve, pero sí puede haber casos, ¿ya? Ahí vemos la fuente. Aquí solamente para que vean, ¿no? La estructura molecular de la hemaglutinina. Cada unidad es activada por una proteasa. Esta proteasa solamente se encuentra en el aparato respiratorio, ¿ya? Porque puede haber una pregunta, ¿no? O sea, aquí no me han preguntado, ¿no? Se puede llegar a contagiar vía digestiva, digamos, ¿no? Entonces, aquí está la respuesta. ¿Por qué solamente puede ser activada por esta proteasa, ¿no? Y se encuentra en el tracto respiratorio. Esta proteína de unión es viral y se une a lo que es el ácido ciálico de los receptores de la superficie de las células epiteliales. Les he indicado también que los macrófagos también pueden llegar a ser víctimas de estos virus, ¿no? Igual pueden llegar a invadirlos y a utilizar su material genético. También estimula la fusión de la envoltura de la membrana celular, ¿ya? Y la hemaglutinina desencadena lo que es una respuesta protectora de anticuerpos neutralizantes. También tienen importancia en ese aspecto. Luego tenemos la neuraminidasa, es una glucoproteína también que, bueno, tiene esta conformación, un tetramero, y tiene una actividad enzimática. Escinde del ácido ciálico de las glucoproteínas, incluye el receptor celular, la escisión con el ácido ciálico de las proteínas del virión impide lo que es el agrupamiento, facilita la liberación, ya les decía, esa es su puerta de salida. Una vez que se ha ingresado a través de lo que va a ser la hemaglutinina, la neuraminidasa, entonces más que todo produce la liberación de los nuevos virus, ¿no? Facilita la liberación de estos virus hasta un punto de que es objetivo de los fármacos. O sea, esos fármacos, por ejemplo, actúan a este nivel, ya eso también puede ser pregunta de examen. Zanamivir y el oseltamivir, ya entonces va a ser muy importante que va a actuar a ese nivel. Ya bueno, ese es el proceso de eliminación, y aquí es lo que les decía, ¿no? La desviación en cambios antigénicos, la consecuencia de un proceso de mutación, son los responsables de la antigenicidad. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que les estaba explicando, ¿no? Entonces, existe lo que es un recambio en la desviación antigénica por las múltiples mutaciones que puede provocar el virus y no son reconocidos por el sistema inmunológico. En cambio, los cambios antigénicos solo se produce lo que es en el tipo A.
y estos van a estar en diferentes especies, ¿no? Y eso se los denomina como cambios antigénicos. Es lo mismo que hemos hablado. Dentro de la patogénesis y patología que produce el virus, provoca infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores. Todo lo que puede llegar a afectar el sistema inmunológico, que tanto puede llegar a afectar también tanto al virus como también a las mismas células, ¿no? Porque a veces tiene una respuesta tan exagerada que también puede lesionar a las células del hospedador y provocar serias complicaciones, ¿no? Procesos inflamatorios. ¿Eso a raíz de qué? A raíz del estímulo del sistema inmunológico inmediato y también el tardío. Entre los que actúan primero son interferones, siempre van a ser los linfocitos, ¿ya? Y estas van a provocar la sintomatología. Va a afectar también a las células ciliadas, secretoras de mucosidad, es por eso que también se va a dar la presencia de moco y muchas veces va a ir acompañado de tos con expectoración. También va a estar, toda esa respuesta también está mediada por algunas células, que son las NK, los linfocitos citotóxicos naturales, los linfocitos T, y que son muy importantes para la resolución inmunitaria y la inmunopatogenia. Las personas infectadas están predispuestas a una infección bacteriana secundaria, ¿ya? Porque, como les decía, hay una lesión, un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa respiratoria, entonces existe un cierto grado de pérdida de las barreras naturales. Y estas van a estar vulnerables, a otro tipo de agentes patógenos, ¿no? Entre ellos van a ser las bacterias, ¿ya? Las bacterias, esas son las que van a producir lo que es la invasión y la lesión de estas células y van a prácticamente aprovechar esta situación y se van a poder multiplicar. Los anticuerpos son importantes para la futura protección contra la infección y son específicos para epítopos concretos de las proteínas, ¿no? Pero no siempre van a ser así, porque puede existir una diferente cepa, y si es una diferente cepa, pues el cuerpo lo va a reconocer como nuevo, entonces nuevamente se va a producir lo que es la signosintomatología, ¿ya? Eso ya hemos visto. El tiempo de incubación suele ser de 1 a 4 días, entre 6 ya se están empezando a observar la signosintomatología. Existe la inducción de los interferones, alteraciones patológicas ya evidentes, se puede llegar a observar a partir del 6º día. La respuesta inmunitaria celular por células por encima de lo normal ya se puede ver a partir entre el 5º día más o menos. Y los virus en secreciones respiratorias se puede llegar a encontrar dentro de lo que son los 4 días, ¿no? Ese tiempo de incubación que tarda, ¿ya? Y luego ya se produce lo que es la invasión. Y por ende, el incremento de los anticuerpos específicos. De los anticuerpos específicos contra el virus, ¿ya? Porque, como ustedes saben, primero es una respuesta celular y luego va a ser una respuesta humoral. Luego, la enfermedad sintomática pseudogripal. ¿A qué se refiere pseudogripal? Es muy inespecífico, les podría decir, porque puede ser una gripa producida por otro virus que no sea tan agresivo como este, y pues se caracteriza por rinorrea y toda la sintomatología, ¿no? Que ustedes ya conocen, cefalea también puede existir, ¿ya? Y luego existe un tiempo de convalecencia, pero ya va a ser a partir del día 14. En ese tiempo, entre lo que es el 6º día y el día 13 aproximadamente, puede existir una infección bacteriana secundaria. Puede o no existir una infección bacteriana. ¿Y eso de qué depende? Depende mucho del sistema inmunológico, de la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en inmunodeprimidos no va a actuar así, ¿no? Va a ser más todo lo contrario. Va a invadir y va a existir las sobreinfecciones por bacterias y puede provocar neumonías, incluso en los niños, ¿no? Ha habido muchos casos en estos días donde la influenza ha sido tan intensa que a los niños, o sea, de 6 meses, de 7 meses ha llegado a afectar y han entrado a terapia. Hay estos casos, pero también es un poco difícil porque a un niño de 6 meses no lo puedes vacunar.
no se puede vacunar, está contraindicado, pero sí el entorno, la niñera, los padres sí tendrían que vacunarse, ¿no? Y tendría que tener mucho, mucho cuidado con el cuidado del niño, ¿ya? Entonces ahí ya hemos visto la incubación, el cuadro clínico, todo. Los síntomas son fiebres, calosfríos, todos les decía, ¿no? Es un síndrome gripal. Existe dolor de garganta, mucosidad, ¿no? La presencia de rinorrea, dolores musculares, fatiga también, puede existir vómitos de diarrea en algunos casos, ¿no? Puede existir, no en todos. Las complicaciones son severas, sí, en niños puede existir neumonía bacteriana, puede existir otitis media, puede existir sinusitis, coinfección con otros patógenos, puede llegar a producir sepsis bacteriana, convulsiones febriles también, puede llevar a la hospitalización y de un 4 a un 11% de niños que son hospitalizados con influenza confirmada pueden requerir incluso unidades de cuidados intensivos. Les decía, es grave, ha habido casos, ha habido varios casos que han afectado a niños. En adultos, los efectos directos de la influenza está asociada también con la edad y el embarazo. También puede estar asociada a algunas enfermedades cardiopulmonares subyacentes, concomitantes también a enfermedades crónicas, encefalopatías, puede producir mielitis, transversa miositis, miocarditis, síndrome de Reye, siempre y cuando existan personas que como tienen problemas cardíacos, consumen lo que va a ser la aspirina, que es un anticoagulante, ¿no? Para prevenir lo que es el infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, si se administra ácido acetil salicílico, puede llegar a provocar lo que es el síndrome de Reye, ¿no? Mucho cuidado con eso. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Realizamos un diagnóstico clínico, tenemos que saber el tiempo de incubación, la época del año en la cual generalmente se manifiesta esta enfermedad, ¿no? Como en estas épocas de invierno hay bastante incidencia. Se puede realizar el aislamiento del virus y serología, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Ustedes, sus familiares, realizarse lo que es el test rápido de la influenza por PCR en tiempo real, aquí está mal, ¿no? Real tendría que decir, ELISA y métodos de cultivo, ¿no? Pero lo que más se utiliza va a ser el test rápido de la influenza, ¿no? Para indicar si está positivo o negativo. Se contagia, ya hemos mencionado, la vía de infección va a ser la inhalación de las gotitas respiratorias, el virus se desarrolla en atmósferas frescas, poco húmedas, ¿no? Entonces, yo pienso que está en todo lado, ¿no? A veces no necesita ni siquiera ciertas condiciones. Y no olvidemos la población vulnerable. La geografía es prácticamente mundial, es decir, es cosmopolita, son parte de las grandes epidemias que pueden ser locales y mundiales también. Sobre todo, son más frecuentes en invierno, así que mucho cuidado en ese tiempo. Puede existir también individuos seronegativos, hay que identificarlos, también en los adultos puede existir síndrome gripal. En los niños, las infecciones pueden ser asintomáticas, también pueden ser graves, en grupos de alto riesgo, como ser ancianos, inmunocomprometidos, individuos que padecen problemas respiratorios o cardíacos, ¿no? Entonces, asma sobre todo, que está cortado. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento, sobre todo, amantadina o celtamivir. Rimantadina, ranamivir, pueden llegar a atacar a lo que son las proteínas de tipo M, y también están aprobadas para las profilaxis, ¿no? Un tratamiento precoz también. Vacunas que son atenuadas o son muertas provenientes de los huevos de las aves, por eso también les decía que es muy peligroso administrar en los niños, porque ustedes saben que los niños, los bebés, no pueden consumir huevo hasta cumplir lo que es por lo menos el año de edad. Entonces, está casi contraindicado, no se puede administrar. La vacuna se utiliza, ¿no? Esos son cepas de estos subtipos de tipo de la influenza. Está muy recomendada por la OMS, pueden estar constituidas por virus complejos fraccionados. Se tiene que realizar por lo menos cada año, ¿no? En las poblaciones vulnerables. Actualmente existe una vacuna de virus vivos atenuados o también virus muertos, ¿no? Cualquiera de los dos
es útil para la vacunación. Aquí un pequeño caso clínico que ustedes lo van a poder encontrar también en el YouTube, ¿ya? Entonces es un niño masculino de 8 años de edad, tiene antecedentes de esquema de vacunación incompleto, exposición a un hacinamiento, y otro de los factores de riesgo es el hacinamiento también, ¿no? ¿Qué es el hacinamiento? Es cuando viven muchas personas en un solo ambiente. Ocurre que tanto padres de familia llevan a sus hijos a las guarderías, son lugares de hacinamiento, ¿no? O sea, aunque no lo crean, porque tampoco son lugares que estén bien ventilados, están en un solo lugar, entonces es considerado un lugar de hacinamiento, al igual que también familias que comparten un mismo cuarto, una misma habitación, entonces también son lugares de hacinamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso ha sido llevado por la madre a la consulta pediátrica por presentar fiebre, congestión nasal, tos no productivas, calofríos, dolor de cabeza desde hace 6 días. También una exploración física, donde existe fiebre, pues, sibilancias y disnea. Existe radiografía AP simple de tórax con una radiopacidad en el campo pulmonar derecho, hemaabsorción y hemaglutinación positiva, al PCR positiva para hemaglutinina tipo 1, neuraminidasa de tipo 1, ¿no? Entonces, si ustedes han atendido bien el tema, entonces van a poder identificar a qué se refiere, ¿no? Porque han realizado lo que es el PCR, a qué tipo de influenza, ¿no? Pero aquí nos está dando datos muy importantes, ¿no? Uno, que ya existe complicación, ¿ya? La complicación, en realidad, aquí pues está más relacionado con un proceso neumónico porque ya existen sibilancias y además existe una dificultad respiratoria. Es por eso que tiene disnea. Entonces, probablemente ya hay presencia de bacterias en los pulmones y estén provocando la fiebre, ¿no? Además que esto se respalda con la radiografía que está con radiopacidad en la región pulmonar derecha. Entonces, ese es solamente un ejemplo para que ustedes lo analicen y bueno, si quieren pueden visitar el YouTube que está también ahí y vean, ¿no? Es bastante interesante y bueno, es también fácil, ¿no? De poderlo entender. No sé si existe alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Espero que se haya entendido bien y pues que tomen en cuenta algunas. Carlos. Carlos, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Vamos a ver en el chat. Carlos, ¿tienes la palabra? No se escucha, dice. Bueno, de repente está con el micrófono apagado, si no puede escribir su pregunta en el chat también. También puede ser el giro genético. Ya, el giro genético es lo que les explicaba. Variación entre especies. ¿Qué es lo que quieres preguntar? ¿A cuál corresponde? Ah, ya. Vamos a volver aquí a la diapositiva. El giro genético estaba por aquí. Ahí está. El giro genético, el giro antigénico, es también denominado como derivación genética, que esto ocurre en una sola especie. Y en realidad son copias, copias desiguales, o sea, no son copias idénticas a la copia inicial. La célula, con el afán de que el virus tenga, digamos, el apuro por realizar varias copias, y como son muchas cadenas de ARN, que son prácticamente 8, entonces ahí siempre hay un fragmento que se suelta y se une, digamos, a las otras cadenas que son propias del virus. Entonces no existe una copia así tal cual.
a la copia inicial, y eso se le denomina como giro antigénico. No sé si he respondido tu pregunta, Carlos. Ahora, si hablamos entre especies estaríamos hablando de cambio antigénico, ¿ya? Esas son copias que son realizadas entre distintas especies. Como ser porcinos, puede ser aves de corral y otros animales que puede estar en contacto el humano y que lastimosamente pueden estar infectadas, ¿no? Como ocurrió en la gripe aviar, por ejemplo, no ha pasado al humano. Pues ustedes creen que cuando ha pasado al humano, el humano haya pasado a otros humanos, haya existido este cambio antigénico, ¿no? Porque ya se han combinado lo que son todo lo que es la parte genética, ¿no? Tanto del hospedador como también del virus. A eso se denomina. ¿Está bien? Bien, ¿alguna otra pregunta más, jóvenes, muchachos? Espero que lo hayan entendido bien y bueno, tomar en cuenta, ¿no? La importancia que tiene este virus y cuídense mucho que está por ahí andando este virus y sobre todo a sus hermanitos, a los niños que están en sus casas, ¿no? Cuídenlos mucho. Hasta otra oportunidad, que pasen linda noche y buen feriado. Buenas noches.